escogía escogía un grupo que sabía que además no iba a tener credibilidad ante el sistema. Digo, él pertenece a un grupo de poder porque pues es adinerado, es de una familia que tiene también una buena reputación. Entonces escogía prostitutas, y él utiliza una palabra clave cuando está declarando, ¿no? Que dice que ella no se merecía eso. Entonces le dice, entonces quién sí se merece que le den una golpiza. Entonces él de alguna manera creía que lo que hacía era merecido, que una prostituta pues no se merecía respeto, no tenía derecho a reclamar o a poder enjuiciar a una persona de poder como él. Y creo que esto es un punto bastante importante. Ay, se me tiene el micrófono abierto. A ver, bueno, pasamos ahora con Verónica. Adelante, Verónica. Sí, gracias. Aquí fíjate que me gustaría comentar dos puntos un tanto técnicos, porque no debemos dejar pasar desapercibido el perfil psicológico, obviamente, del criminal, porque yo creo que sí, retomando un poquito esa parte que decías de la personalidad, considero que la mamá fue un factor influyente en las actitudes y conductas de este chico, porque finalmente era una mamá controladora. O sea, sí hacía todo por su hijo, pero desde un aspecto de control, porque obviamente no le gustaba tener eh, que le dijeran qué hacer o qué no hacer, siempre tomaba las decisiones en torno a la economía o al poder que tenía económico. Y otro aspecto que también mencionaron hace ratito fue respecto a lo de la navaja, o sea, finalmente la importancia en nuestros procesos de estar al pendiente o al tanto de la cadena de custodia, porque todos los objetos que intervengan dentro de un ilícito debemos como confirmar o verificar que esa cadena de custodia exista y que sea la efectiva, porque pues en su caso ya nos dimos cuenta que así no sucedió. Y bueno, ya finalmente que pues hasta el mejor cazador se le va la liebre, porque siendo un abogado tan prestigiado y tan arrogante como mencionaban, pues detalles tan mínimos sí se le barrieron, ¿no? Sí, eso sí. Veo también y quisiera preguntar, de acuerdo con lo que acaba de comentar, si el personaje de la mamá de Luis cumple un papel de víctima o de victimaria. Ahí estaría interesante a lo mejor escuchar un par de opiniones sobre qué piensan ustedes. ¿Quién es la víctima y quién es el victimario o la victimaria de esa relación familiar? O si en realidad ambos están eh, actuando desde una forma incorrecta, si alguien fue controlado o controlada, no sé qué opinen ustedes. Vamos a pasar con Rubén, que también tiene aquí la mano levantada. Perfecto, pues sí crees que me robaste, me robaste las palabras. Y en seguimiento a lo que dice la compañera Verónica, yo también la identifiqué a la madre. En un principio yo lo había percibido como una madre protectora, ¿no? Que está ahí cuidando a su hijo, tratando de salvarlo, bla, bla. ¿Pero qué creen? Que al final me doy cuenta que ni siquiera es una madre protectora y estamos hablando de un asesino serial. Yo consideraría que son dos asesinos. La madre es cómplice. ¿Por qué? Sabemos que ella fue la que, bueno, en teoría, porque no hay escenas ni mucho menos, pero ella misma es la que confiesa que mató al investigador. Entonces quiere decir que ella es la que viene de alguna manera ayudando a su hijo, apoyándolo, encubriéndolo, etcétera, etcétera. Pero yo en realidad la consideraría cómplice del asesino principal, bueno, de este cuate de Luis, se me olvida su apellido, pero yo la considero también como que es una dupla, como que es su cómplice en todos sus asesinatos, porque digo, sabemos que han sido varios y es su cómplice, más que protegerlo, es su cómplice. Eso sería todo. Y yo estoy de acuerdo con usted, Rubén. Vamos a escuchar ahora a Jess, que tiene también por aquí la mano levantada. Sí, yo complementando también con lo que había dicho
la que había pasado antes, eh, que planteaba también de los guetos sociales que se crean a partir del poder político y económico. Considero también que es una crítica social a lo que orilla a la gente para sobrevivir. En este caso, dedicarse a eso, ellos como demeritan que es algo que no debería existir en la sociedad. Siento que va por ahí parte, digamos, el punto de asesinar justamente a mujeres en situación vulnerable. Pero considero que ese sería como lo que trata de atacar un poco la crítica de la película, o no sé, tal vez el autor del libro, pero esa como incoherencia en lo político, ajá, la incoherencia social y política que hay, que viene desde arriba, ¿no? O sea, esa presión. Y bueno, eso, gracias. No, gracias a ti. Vamos a cerrar esta ronda con Raúl, que también tiene por aquí la mano levantada. Sí, otra vez, bueno, me quedé, primero quiero aportar la pregunta anterior, que así la entendí yo, que si el personaje, Luis Roulet, este, sería igual estando en unas condiciones opuestas, totalmente diferentes, en este caso como Junior o en la opulencia, o estuvieran en el otro extremo, así lo entendí. Entonces, o sea, me recordé de que un libro que leímos de una materia que tomé, que es sacar el perfil criminológico este, del maestro Vicente Garrido, pues no, yo consideraría que no es un factor necesariamente predominante el tener o no tener esa posición económica, porque puede estar en cualquiera de los dos extremos y convertirse en un sociópata, en un psicópata, en un asesino serial. Entonces, yo en ese sentido, desde lo que poquito que he aprendido, siento que no, que podría haber estado en el lado opuesto y ser de esa forma. Por el otro lado, en la otra pregunta, que si es la mamá, digamos que el factor detonante, en vez de, como decía el compañero, de protegerlo, o sea, no es una mamá protectora, sino cómplice, me recordó mucho el caso enigmático en México de Goyo Cárdenas, que pues fue encarcelado por haber matado, me parece que en aquel entonces como a 20 y tantas prostitutas, pero cuando ya lo analizan, su mamá era la que, el factor detonante que lo motivó a hacer a cometer ese tipo de delitos. Y digo, es un caso emblemático porque estudia Derecho dentro de la prisión y empieza cuando se gradúa, a ayudar a muchos compañeros a salir libres, ¿no? Y hasta que un presidente se da cuenta y pues ¿cómo se me fue la palabra? Le quita ¿Lo los exonera? cargos porque es el exonera, esa. Entonces, ahorita me recordó esta relación de la mamá de Luis Roulet, precisamente porque jugaría ese papel. Ella es en un momento dado la que lo impulsa y lo motiva a seguir cometiendo esos actos delictivos. Es cuanto. Muchas gracias. Por aquí aparece un comentario de Bere que dice, considero que son ambos, tanto en lo relacional como en sus perfiles psicológicos. También influye mucho esta individualidad manejada por la sociedad que conlleva diversos panoramas y contextos. También es importante la diferencia entre psicópata y sociópata. Sí, claro, digo, es importante a lo mejor eh, ver en cuál de los dos conceptos caerían estos personajes. Gracias por su comentario. Todavía aquí veo las manos de Martín y de Claudia. Empezamos con Martín, si es que, bueno, con Claudia. Bueno, con respecto a Roulette, muy bien interpretado el actor porque yo le creí hasta que apareció la navaja y lo importante entonces, como decían los compañeros, de los elementos que llevan a un crimen.
Me pareció muy fantasiosa el final de la película porque en realidad, por lo menos acá en Argentina, si hay poder y dinero, no se hubiera descubierto nunca. Muchos casos emblemáticos han sucedido. Creo que nosotros recordamos solo uno que fue descubierto, que fue el asesinato de una niña de 14 años. Si después lo quieren googlear, María Soledad Morales. María Soledad Morales. Y que estaba toda la política, el dinero, la droga y todo lo demás. Y bueno, fue descubierto por otros motivos. Con respecto a quién es víctima, si bien deja bien en claro en la película que el problema de Roulette comienza con el suceso que le pasó a la madre, que en realidad fue víctima de una violación, pero hay muchas víctimas de violaciones que no desencadenan en un asesino serial o en una persona que victimiza a las otras personas. Entonces ya ahí hay un problema de fondo. La madre por ahí no creo que sea cómplice, sino que también está enferma como él, ¿no es cierto? Porque a lo mejor no ve en su hijo al asesino que es por estar involucrada y estar con el mismo proceso de duelo y del problema que a ella le aconteció. Habría que verlo psicológicamente a ambos, juntos y por separado. Así que bueno, la corrupción está en todos lados. Acá en Argentina realmente no se hubiera descubierto. Y capaz, con respecto al extracto social que él, al cual él pertenece en la película, quizás demoró más en detectarse que era un asesino por el dinero que tenía. A lo mejor una persona que fuera pobre o sin recursos, ahí nomás lo hubieran detenido, como pasó con Martínez, que siendo o no culpable lo detuvieron. Gracias. Sí, no, claro, este tema de la corrupción es bien importante y como bien menciona aquí Esther, en México también pasa y yo diría que en toda Latinoamérica es un problema importante que desgraciadamente se comparte en las cortes y en los tribunales de justicia de toda Latinoamérica y que como vemos, o sea, al final Luis Roulet resulta inocente bueno, lo declaran inocente de los cargos de violencia contra pues sí, contra esta trabajadora sexual que vemos a lo largo de toda la película, pero es gracias a los indicios que deja su abogado que después lo vuelven a detener y lo vuelven a acusar con distintos cargos, en este caso homicidio, y esto es en parte gracias a todos los actos que se desencadenan por parte de este señor que se encuentra encarcelado, Jesús Martínez, y del asesinato de su amigo, del investigador, el que se llama Frank Levin. Entonces, quisiera retomar la siguiente pregunta por ahí. Eh, el contexto bajo el cual se desempeña también el personaje de Frank y lo cual lo lleva a su eventual asesinato. Yo quisiera preguntar, ¿ustedes de quién creen que sea? ¿Hay culpables en este asesinato? Es decir, ¿es culpa de Frank por ser investigador, por la investigación que desempeña, por su profesión? ¿Es culpa de el personaje de Mickey Haller por aceptar el tipo de clientes que acepta? ¿Es culpa de Luis Roulet propiamente? ¿Quién sería aquí el culpable y quién sería la víctima, según ustedes? Vamos a escuchar algunas opiniones. Mm, por aquí veía la mano eh, de Martín. No sé si quiera comentar algo. No importa que sea de las otras preguntas que se haya quedado por ahí en el aire. Yo iba a comentar del anterior, para que no digan la Adelante, adelante. corrupción y esto y lo otro. Aunque se trata de una película y debemos comentar sobre la película, yo mejor lo aplicaría a la vida real. Por ejemplo, me tocó estudiar un taller de nulidades en materia electoral
Y hubo un caso en el que nomás había 5 diferencias de votos. Y como dicen, pueblo chico, infierno grande, todos se conocían en ese pueblo y yo sabía exactamente cómo habían pasado las cosas. Entonces me dijo, Martín, si gana ese partido, va a ser un infierno. Dije, bueno, yo tengo los argumentos, yo puedo hacer un buen proyecto y lo hago. Yo era de los de abajo, no era el magistrado, ni siquiera el proyectista tal cual, sino nomás estaba redactando el proyecto. Dije, lo voy a hacer en derecho, como debe ser, y ayudo al pueblo y que no sufran. Y sí, hasta el gobernador dijo, no quiero que se cambie y que no nada enturbie mi gubernatura, porque entonces se le iba a afectar a él también, pudiera, pero ya después quedó como la primera elección democrática que hubo en el estado y ese otro, porque casi nunca, era la primera que se unificó en la elección, entonces por eso le digo, todo va a ser según los principios, como yo dije, esto es lo que se hace. Soy de los de abajo, no tengo nada que perder, ni esto ni lo otro, bien argumentado se acepta, aunque después me castigaron, ya cuando quise ascender y todo eso no me dejaron, pero son consecuencias por tomar buenas decisiones, aparentemente buenas o malas, porque también ya le dije, el castigo pues también puede haberse una mala decisión, pero me queda la satisfacción de haber hecho lo que era correcto. Entonces tampoco no hay que decir nomás, no, es que la corrupción es eso, lo otro, porque cada quien que ponga su granito de arena desde su trinchera, y yo creo que sí pueden ir cambiando las cosas, así como yo lo pude hacer en materia electoral. Entonces, ojalá que también ustedes, cuando les toque algo, también pongan sus principios firmes y hagan lo que realmente corresponda. Gracias. Esta es una muy buena anécdota. Me, me, me pareció bastante interesante y ojalá que sí, desde nuestra trinchera podamos hacer un cambio importante desde, desde como, desde los actos más chiquitos para tener consecuencias grandes, Sí, ¿no? eso es poco a poco. Ay, oigan, en historias tengo muchas. Ahí les puedo decir, por ejemplo, una vez unos amigos me dijo, Martín, el inquilino de ustedes se quiere quedar con la casa. Qué bueno. O sea, por eso le digo, hay que actuar con principios. Que esos abogados me dijeron que se quería quedar con la casa, porque a mi papá, le digo, muy buena gente. Entonces ni le cobraba la renta y eso y lo otro, ayudándolo. Y yo le dije, papá, se quieren quedar con la casa, ahora sí los vamos a sacar. Pero qué bueno que ellos también, o sea, los abogados, fueron personas honestas al decir eso y no aceptar el caso, porque si fueran otros cerquiñuelas hubieran dicho, sí, vamos a defender y vamos a ver qué pasa. O sea, aunque supieran que era caso perdido, para ver si hubiéramos sido nosotros malos abogados, hubiéramos perdido la casa, pero qué bueno que también nos advirtieron y a volar por rateros, eso por quererse quedar con la cosa. Entonces yo, ahora que estamos, le digo, con el Día del Abogado, con mayor razón para pensar que si cada quien actúa correctamente, poco a poco iremos cambiando y que se quite ese concepto del abogado plátano, chueco y lo que sea. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a los demás. Por aquí veo a Clara, que también levantó su mano. Adelante, Clara. Buenas noches, yo los saludo desde aquí de Coatzacoalcos. Yo estoy cursando el cuarto semestre también de Derecho. Yo voy a hablar de lo anterior. Yo creo y pienso, la película está muy interesante, la verdad a mí me encantó, me dejó fascinada, porque pude ver y detectar mucha sagacidad en el abogado. Y yo creo, y no me van a dejar mentir los compañeros aquí, los que ya son abogados, que si tú te perfilas a ser un buen abogado, vas a ser la tentación, no nada más de los que quieran, de los que sean buenos, sino también de los que sean malos. Porque van a ver tu capacidad, tu destreza, que es lo que nos muestra este abogado, de defender los casos. Y que tanto en los buenos él quería defender a este, al primero que estaba, se me fue el nombre, pero él vio la posibilidad de que se culpara solamente porque no era gringo, vaya, vamos a hablar. Entonces, por eso, ¿y qué pasa? Después se da cuenta y le sale eso de que él quería volver a tomar el caso o defenderlo para que se hiciera ver que es verdad, o sea, que él era inocente. Él quería prácticamente volverlo a defender, ¿no? Pero a eso es lo que se arriesga un abogado,
a lo que yo también he visto aquí en el sistema judicial, ¿no? Que mientras seas un buen abogado, todo el mundo te busca. ¿Por qué? Porque tus referencias hablan bien de ti. Y a eso vamos a estar expuesto cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos muestra el otro, el psicópata? De que siendo psicópata no se diferencia si eres rico, si eres pobre, simplemente eres psicópata, y nada más. Y sí, interviene mucho lo de la mamá, porque pues nosotros como mamá también sabemos manipular y manejar a los hijos, en eso sí. Y estoy de acuerdo en lo que decía también el compañero, ¿no? Hay muchas partes, la inteligencia que tiene este psicópata, cómo querer manejar al abogado. Bueno, la verdad, a mí sí me impactó. Yo quedé fascinada. Incluso yo decía, híjole, no, es espectacular, es sensacional ser un abogado. Aunque esto es una película, claro, y la realidad viene siendo diferente. Pero vas viendo a lo que te puedes llegar a exponer. La verdad, eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Sí, claro, lo que mencionas es bien interesante, pues al final de cuentas son como los gajes del oficio y yo creo que cada profesión debe tener como este tipo de pros y contras y estoy de acuerdo, si uno se desempeña de forma correcta en su profesión, eventualmente va a llamar la atención como pasó con el personaje de esta película. Por aquí Martín comenta, también nos buscarán para que los ayudemos gratis. Sí, ¿no? Como la banda de motociclistas que al final, gracias a que ayudaron al personaje de Mick a, pues sí, a golpear a Luis Roulette, pues al final como que les queda mano y ya no les cobra el resto del asunto para la persona que estaba representando al inicio de la película. Y hablando un poquito de eso, quisiera también retomar el personaje de Jesús Martínez, ¿no? Cómo le impacta al abogado, a Mick, el darse cuenta de que a pesar de que le dijeron, oye, soy inocente, yo no cometí esto, y que él en su momento no le creyó, y esa verdad le cayó como balde de agua fría 15, 20 años después, y trata de enmendar las cosas, pero vemos también cómo está el contraste, y lo decían hace rato, entre una persona que sí cuenta con esos recursos económicos y materiales para buscar una libertad a pesar de que no sea inocente, y cómo eh, también el personaje de Martínez, que estaba solito y solamente tenía ahí a su abogado, y su abogado ni siquiera le cree del todo y todavía le dice, bueno, pero es que de todas formas te estoy ayudando porque si no fuera por mí, te pondrían la inyección letal o te quedarías aquí de por vida. Y gracias a mí, pues vas a salir en unos 15 20 años. Entonces, vemos también ese contraste. No sé si alguien quiera comentar algo respecto al personaje de Jesús Martínez. Por aquí veo a Raúl García. Sí, yo me quedé con la pregunta que planteó hace ratito, de que a quién consideraríamos culpable de la muerte de Frank, si al mismo abogado, que el mismo abogado en esa situación del shock, él decía que por su culpa, porque pues, era su investigador, que le decía a su esposa, a la fiscal, que él, por causa de él, por eso había muerto, por culpa. Él se culpaba. Pero, pues, analizando, no dicen quién lo mató, pero digo, estaba el otro personaje que el que le había conectado el caso y que estaba monitoreando el brazalete que llevaba Luis Roulet, y entonces le dijo, no, nunca se acercó a la casa. Entonces, no lo dicen en la película, pero yo lo entiendo por cómo se desplazaban, porque le dijo santo y seña, ¿a qué horas tu niña hace ese deporte, ese ejercicio, tu esposa, esto, lo otro? Todo lo tenían bien calculado, la familia de Luis Roulet.
Entonces, al final me doy cuenta que fue su mamá la que mató al investigador, porque a él no lo pudieron, de alguna manera, el abogado le preguntaba al otro que si tenía cómo demostrar que él se acercó o él le había deshabilitado el brazalete para que él cometiera ese delito, y le dijo, no, aquí lo tengo monitoreado, sí estoy viendo esa situación, pero no se ha acercado, no tengo cómo demostrarte que él lo haya cometido, no sé qué pasó ahí. Y no me satanices tanto, algo así le decía el abogado a la persona que lo había conectado con el caso. Pero eso es cuanto de la pregunta. Excelente. Por aquí, Jess comenta, a veces te ayuda la gente que menos esperas, depende de la empatía compartida, a veces debido a condiciones de injusticia. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que también lo podemos ver en la película, tanto al principio como al final. Vemos al principio esta escena en donde Mick está hablando con Luis y de repente se acerca este preso que está ahí al lado de él y le dice, oye, eres abogado y no sé qué, yo necesito también un abogado. Y este Mick nada más le contesta como de, sí, sí, sí. Luego llega algún defensor de oficio o algo así por ti, tú no te preocupes. Le da el avionazo y se concentra en ver el asunto de Luis. Y después resulta que ese preso que estuvo platicando con Luis, lo suben al estrado como testigo y es una pieza fundamental para que al final Luis quedara encarcelado por el delito de homicidio que había cometido con anterioridad a este caso. Pasamos con Claudia también para escucharla. Sí, a mí también me llamó la atención el personaje de Frank, porque no quedó claro quién lo asesinó, sí que lo había mandado a matar Roulette. Pero en ese momento el abogado también hizo un prejuicio con el policía, tildándolo de corrupto, y después, al final de la película, se notó que no había sido él el corrupto, pero también porque es latino, lo tildaron de corrupto. Y otra cosa, que quién mató y quién tuvo la responsabilidad de la muerte de Frank, también fue Frank, porque ahí dice en la película que él era un policía retirado, con honores y no sé qué, o sea, él sabía cuando estaba en peligro y cuando no, y pudo retirarse antes, si él ya estaba retirado y hacía eso como, digamos, bueno, investigo esto, lo otro, pero cuando la vio peligrosa, debió decir que no. Y yo creo que el abogado Nick, bueno, tiene responsabilidad en cierta forma. Cuando él ya sabía que era peligroso, también pudo haberse retirado. Pero bueno, Frank, capaz, quiso terminar su vida con un gran caso o asesinado, no sé, pero también tuvo la responsabilidad de decir, no, esto no lo quiero hacer porque es peligroso, y no lo hizo. Y yo también estoy de acuerdo con esa opinión respecto a Frank. Digo, al final de cuentas no estaba con una soga, con una venda en los ojos, sino que era consciente de lo que estaba haciendo y de las responsabilidades y consecuencias que pudo haber traído. Vamos a pasar ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy. Ya vamos a cumplir hora 20. Entonces, estos últimos 10 minutitos vamos a dedicarlos para escuchar conclusiones, reflexiones finales, un poco de lo que les dejó la película, de lo que les dejó el puñado de personajes del elenco. Entonces, pues las conclusiones, lo que les haya gustado, también de lo que platicamos en esta sesión. No sé si alguien se quiere animar a empezar con la ronda de conclusiones. Claudia. Quería hablar de un personaje del que no se habló, que era el fiscal,
Mm, y que él era todo corrupto, todo derecho, todo bien, y al final quedó como un tonto. Sin embargo, él era honesto, él era, digamos, un abogado que defendía lo que era correcto y todo lo demás. Y creo que, bueno, a ese personaje que trajeron al final, el testigo, fue una trampa de Nick. Entonces, eh, queda como que el abogado honesto, que va con toda la ley y todo lo demás, es un tonto. Y el vivo, es el que triunfa, el que es corrupto. Y bueno, ese personaje como que quedó ahí muy opacado, pero fue muy importante y me gustó mucho la película y me gustaría que pongan la película antes en la semana para que podamos verla, porque terminamos de ver la película y empezamos ahora, entonces no la había visto yo antes. Bueno, gracias y hermosa la sesión, gracias. no, gracias. Y vamos a tomar esa consideración de ver si proyectamos la película o la serie para que todos estemos en la misma sintonía, porque yo creo que a lo mejor hubo personitas que no les dio tiempo o que no, o que no encontraron a lo mejor motivos para conectarse a cierta hora, entonces a lo mejor es algo que podríamos implementar para el siguiente sábado. Vamos a escuchar ahora a Ricardo, adelante. Completa. Y bueno, al ver los actores, unos 10 actores de primera línea, no podía fallar una película así. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Rubén. Bueno, pues me despido, aprovecho para despedirme de todos ustedes, que tengan buena noche, gracias por la invitación. Y a veces a mí me cuesta un poquito de trabajo entender ciertas cosas, considerando que pues ellos tienen un sistema jurídico completamente diferente al de nosotros. Sabemos, ellos llevan un common law, nosotros llevamos un sistema neorromanista, entonces pues el sistema es muy diferente y a veces como que me pierdo un poquito. Digo, apenas empiezo, estoy a menos de la mitad de la carrera, apenas me empiezo a familiarizar, pero sí me cuesta trabajo entender su sistema. Eso por el lado de la película. Por el otro lado, eh, quiero hacer un comentario, intento no incomodar a nadie, pero se supone que éramos un grupo como de 16, 17 participantes y apenas estuvimos participando la tercera parte. Se supone que la intención de reunirnos, no nada más es para escuchar, debe de haber retroalimentación, debe de haber opiniones entre todos, y la tercera parte son los que estuvimos hablando, los demás pues estuvieron de una manera pasiva, y a mí no me gusta, soy honesto, no me gusta, y pues sí me gustaría ver un poquito más de participación del resto, que además, y lo digo con todo el respeto, jamás mi intención va a ser faltarles, se me hace falta de respeto tener la cámara apagada. Y lo digo con todo respeto, reitero, siempre que yo participo en este tipo de reuniones, que hacemos por respeto a mis compañeros, por respeto en este caso a Luis Francisco Cortés, siempre traigo mi cámara prendida, porque es una forma de demostrar interés, demostrar que estoy presente, que estoy poniendo atención, que quiero participar. Entonces, nada más conectarme, tener mi cámara apagada y ni siquiera participar, para mí, y lo digo con todo el respeto, prefiero no entrar. Discúlpeme que sea tan directo, pero es mi parecer. La siguiente sesión, el próximo sábado, espero que haya un poquito más de participación y más de respeto al organizador, a Luis Francisco y al resto de los compañeros. Discúlpenme, pero es mi forma de ser. Buenas noches. No, al contrario, le agradezco el comentario. Digo, la intención al final es esa de que entremos varias personas, de que haya una pluralidad de ideas, de opiniones, y a lo mejor voy a meter las manos al fuego y decir que pues a algunos no les sirve la cámara o demás, o que se les puede complicar a lo mejor participar al inicio, pero esa no es excusa para que no participen. Al final de cuentas, me parece que en el grupo somos un poquito más de 100 personas, entonces lo ideal sería que en las siguientes sesiones escuchemos a más voces por aquí.
Vamos a escuchar ahora a Guadalupe, después a Raúl y al final a Martín. Guadalupe Acosta. Al de Rol, sí, creo que sí, el error al interno, pero al de jefe de servicio ese ya no. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, ya se escucha. Bueno, ¿Qué iba a comentar? ¿ya me escucha? Sí, se escucha. Una disculpa, creo que tengo problema con mi audio. Bueno, si no, en una siguiente ocasión. Vamos a pasar entonces con Raúl. Pues así como conclusión, yo diría que la película estuvo muy bien trabajada. El planteamiento que se hace es el personaje, bueno, son los dos personajes principales, Luis Roulet y el abogado, Mick. Entonces ahí, yo, en mi conclusión diría que el abogado se desplaza y se maneja de una forma con una ética y con unos elementos que sobrepasan su ética. En este caso podría decir de la ética de la Barra Nacional Mexicana de Abogados, viéndolo de este lado, aunque la trama se desarrolla en Estados Unidos. Se mantiene en su papel como ya lo estuvimos viendo y diciendo y analizando. O sea, él le cumple porque lo enfrenta. Luis Roulet lo ataca, pero lo enfrenta y le dice, tienes que guardar el secreto porque es tu obligación como abogado. Entonces lo acorrala de tal manera para que precisamente toda su capacidad se enfoque a liberarlo de ese incidente que él se le fue de las manos y ya está siendo juzgado. Entonces, aquí lo que yo entiendo como mi conclusión es que el abogado nunca se imaginó ser persuadido y entrar en esa polémica con un cliente en el cual realmente estaba en juego no solo su cédula, como dijo que la acababa de recuperar, le dijo en un momento a su chofer, dice, ya la recuperé, sino estaba ya su integridad física, su familia, su vida, para que lo defendiera a toda costa, para que él saliera limpio, exonerado de esos cargos que le imputaban. Y pues como ya se ha analizado, me queda un buen sabor de boca de la película porque todos los elementos necesarios, todo su conocimiento lo aplica de tal manera, mostrando esa pureza del abogado, de no compartir el secreto del abogado, porque ya le había dicho que sí era él el culpable, que sí había matado a la otra víctima, y entonces se logra mantener esa postura, pero utiliza todas sus habilidades como buen abogado, utilizando a más elementos que eran sus gente con las que se desenvolvía y trabajaba, de tal manera para que logren esos elementos inculpar a Luis Roulet, pero del otro caso anterior. Por eso se le acerca al oído y le dice, de aquí estamos a mano, dice, yo te liberé, ya fuiste libre, aquí acaba mi caso, búscate otro abogado. Y es cuando lo detienen, ya inculpado, que sale libre Jesús Martínez, porque el elemento que no esperaba él, una multa, porque sí estuvo estacionado cerca del lugar de los hechos, y esa multa lo implicaba en ese hecho de la víctima que la habían matado y todo. Entonces, pues sí, fue muy buena trama a mí, o sea, me encantó porque digamos que ambos personajes, tanto el abogado con todos sus elementos y sus conocimientos y su destreza, defendió su papel y defendió también ahora sí que no solo su ética, su vida, su familia y todo que estaba en juego. Y el otro personaje,